Bien, ahora sí ya estoy grabando. Como les decía, ahora vamos a crear un proyecto en el cual nosotros podamos crear una interfaz de usuario gráfica, es decir, con ventanas, con botones, etcétera. ¿Ya? Nosotros hemos estado creando hasta ahora solamente proyectos de consola, es decir, puro texto, nada de ventanas, nada de botones. Ahora vamos a crear un proyecto con interfaz gráfica, visual. Bueno, entonces voy a crear un nuevo proyecto en Visual Studio 2013 que tengo acá. Voy a hacer clic en nuevo proyecto. Y hecho ello, voy a elegir el lenguaje Visual C Sharp. ¿Ya? Y hecho ello, nosotros hemos estado utilizando aplicación de consola. ¿No ve? Ahora vamos a utilizar aplicación de Windows Forms. Aplicación de Windows Forms. ¿Por qué se llama aplicación de Windows Forms? Se refiere a Windows por el sistema operativo Windows. ¿Cómo funciona el sistema operativo Windows? Por ejemplo, yo voy a abrir el explorador de archivos de Windows. Cuando yo abro el explorador de archivos de Windows, el sistema operativo Windows, que en español significa Window, ventana, muestra todos los programas en ventanas. Por eso se llama Windows. Esto es una ventana. Las ventanas en Windows son redimensionables. Podemos ver la ventana como este programa en pantalla completa, o si le haces clic en este botón, podrías volver este programa que está cargando en una, entre comillas, ventana, lo podrías volver más pequeñito, ¿no ve? Así, chiquitito. Pero, aunque lo vuelvas más pequeño, sigue siendo una ventana. Esa es la lógica del sistema operativo ventana o Windows, ¿ya? Ahora, ¿tú puedes abrir varias ventanas en Windows? Y la respuesta es sí, puedes abrir varias ventanas o programas si tú quieres. Pero todos los programas se van a cargar en ventanas. Si ustedes observan en la parte superior de un programa, tenemos estos tres iconitos que son estándar. Todas las ventanas lo tienen, o por lo menos casi todas. Este primer icono que está en la parte derecha, que es una X que te permite cerrar la ventana. Si fuese una aplicación como en este caso el explorador de archivos de Windows, pues vas a cerrar el programa. El otro botón te permite o maximizar o restaurar la ventana para que se vea en pantalla completa o de manera reducida. Y el tercer botón sirve para minimizar la ventana. Tú agarras la ventana, le dices minimizar y la ventana se minimiza. Bueno, no se puede ver aquí, pero se minimiza. Es decir, se coloca en la barra de tareas del sistema operativo Windows. Eso tal vez lo van a ver en otra materia, pero recuerden que Windows tiene una barra principal, le llaman barra de tareas. Está en la parte de abajo, ¿no ven? Ahí se minimiza la ventana. Así funciona. Entonces tú puedes abrir, si quieres, otra ventana y otra ventana y otra ventana. Y como el sistema operativo Windows es multitarea, puedes tener varios programas abiertos en ventanas al mismo tiempo. ¿No ven? Podrías tú estar escuchando música, utilizando Visual Studio y tal vez navegando al mismo tiempo. ¿No ven? Pero todos los programas, como les digo, volviendo al tema de las ventanas, se cargan en ventanas. De ahí su nombre, se llama Windows, ¿no? Es así. Entonces, si nosotros creamos un proyecto de aplicación de Windows, entonces vamos a crear una aplicación en una ventana. Ahora, la segunda parte del nombre es Forms. Windows Forms. Ese Forms viene del término formulario. Formulario. Cuando ustedes, por ejemplo, se registran en Gmail,
les aparece un formulario de registro. En ese formulario tú tienes que colocar tu nombre, tu correo que quieres, tu número de celular, etcétera, ¿no ven? En una estructura estilo formulario, ¿no ven? En el censo, por ejemplo, los que han censado nos han dado formularios. Ahí tenían varias cositas y nosotros anotábamos. De ahí viene, ¿no? En los formularios como el del censo, lo convertimos en un formulario de software, de programa, y lo cargamos en una ventana. Esa es la idea, ¿ya? Solamente que hay un detalle. Nosotros vamos a aprender acá en Programación 1 a manejar aplicaciones de Windows Forms. Estas aplicaciones de Windows Forms aparecieron cuando Windows XP era el sistema operativo que era el actual en ese tiempo. No sé si han conocido ustedes el sistema operativo XP. El sistema operativo XP ha sido, creo, y si revisan libros de historia de sistemas operativos, van a ver que ha sido uno de los sistemas operativos más eficientes de la línea de Microsoft que ha habido. Es más, muchos de los sistemas operativos actuales tienen como núcleo el sistema operativo Windows XP, el famoso NT que le llaman, ¿ya? Entonces, en esos años, les estoy hablando de Windows XP, las ventanas estaban diseñadas para ser eficientes. ¿Por qué? Les digo que ese sistema operativo era muy eficiente. Los que hemos manejado el sistema operativo Windows XP y luego hemos pasado a Windows 7 o a Windows 7, ha sido un caos, porque Windows XP casi nunca se colgaba y era muy rápido y funcionaba en computadoras muy lentas. Pero Windows 7, ¿qué requería? Requería un buen procesador, pero además requería capacidad gráfica. Necesitabas una, entre comillas, tarjeta de video relativamente buena. ¿Por qué? Windows 11, que es el que tiene esta máquina, utiliza ciertas características de lo que es el manejo especial de ventanas. Por ejemplo, yo a esta ventana podría agregarle transparencia. Esta partecita que ustedes ven acá podría tener transparencia y yo podría verlo de atrás. Sí, en Windows 7, en Windows 8, en Windows 10 y en Windows 11 puedes hacer eso. Pero para hacer eso necesitas una capacidad gráfica superior, ¿ya? Por eso es que Windows 7, cuando todos han empezado a migrar, era muy lento, porque las máquinas estaban pensadas para no necesitar grandes capacidades de procesamiento gráfico, ¿ya? Entonces, otra vez regreso acá. Estas aplicaciones de Windows Forms están pensadas para ventanas de ese sistema operativo Windows XP. Son ventanas que no consumen muchos recursos, ¿ya? Pero a medida que ha pasado el tiempo, las computadoras que han ido apareciendo ya tienen capacidades muy grandes de procesamiento de gráfico. Por ejemplo, esta máquina tiene bueno, no tiene tarjeta de red independiente, es híbrida. Pero noten que aquí dice Iris Intel Graphics. Esta, entre comillas, tarjeta de video me sirve a mí para jugar videojuegos. Puedo jugar, no todos, pero la mayoría de los videojuegos que no consumen demasiados recursos gráficos, yo los puedo jugar en esta máquina. Pero entonces, si ya tengo harta capacidad de manejo de gráficos, ¿por qué estaba manejando los clásicos Windows Forms de Windows XP? Ya no tenía sentido, porque si tienes, por decir, grandes recursos, el invertir un poquitito y hacer que algo se vea bonito no tiene mucha relevancia, no va a afectar al rendimiento de tu PC. Es por eso que después de Windows Forms apareció este de acá llamado aplicación WPF. Viene de las palabras Windows Presentation Foundation, se llama. El famoso Windows 7 que apareció, que tal vez ustedes lo han manejado, funcionaba bajo la lógica de la creación de ventanas en WPF.
tenían transparencia, tenían degradado, cositas interesantes que hacen que, como por ejemplo, ustedes han debido notar, el Windows 11, el Windows 10 lo tienen. Pero eso nosotros vamos a ver este año y la respuesta es no, porque necesitan ciertas cositas para manejar bien WPF. Eso lo van a ver al año. Yo este año les voy a enseñar Windows Forms. ¿Ya? Quizás al final de año en algún proyecto alguien podría utilizar WPF. Esto puede crear ventanas más bonitas, con transparencia, con animaciones. Por ejemplo, ahí podrías agregar un carrusel bonito, ¿no ven? Ya no el clásico imagen, usuario, contraseña. No, podrías agregar un carrusel con imágenes que muestren las imágenes girando en tiempo real para que el usuario le haga clic. Pero eso yo no les voy a enseñar porque necesitan ciertas cosas para entender la lógica de WPF que separa la parte de la interfaz de la parte del código. Lo que yo les voy a enseñar este año en programación 1 no separa la parte de la interfaz de usuario con la parte del código. Es decir, es más fácil de entender, ¿ya? Pero se los pongo eso para que ustedes entiendan. Si tienen curiosidad pueden averiguar más de WPF si quieren, pero yo no les voy a tomar examen ni les voy a pedir que utilicen. Windows Forms. Aceptar y esperamos a que cree nuestro proyecto con ventanas. Y acá está. Cualquiera que ha manejado Windows XP, cuando ve esta ventana te recuerda a Windows XP, porque las ventanas de Windows XP eran así, exactamente como ustedes lo están viendo. ¿Ya? Así eran. No son feas, noten que son relativamente interesantes, pero con WPF puedes hacer prácticamente lo que quieras en el tema de la interfaz gráfica. ¿Ya? Acá estamos limitados a lo que tienes para colocar en este tipo de proyectos. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la primera diferencia que podemos notar acá. ¿Ya? Ya no estamos hablando de línea de comandos. Tenemos una ventana. Ahorita la ventana está vacía, pero al ser una ventana de Windows, mínimamente ya tiene los tres famosos botoncitos. ¿No ve? Cerrar, maximizar cerrar, restaurar, maximizar y minimizar. Pero además tiene también, me olvidé mostrarles eso, voy a volver a abrir el Windows, abriré otra cosa, digamos la calculadora. A ver si acá nos aparece. Noten que la calculadora en realidad es un programa, pero al ser un programa que lo abrimos en Windows, se carga en una ventana. ¿No ven? La calculadora tiene lo mismo, tiene el minimizar, tiene el maximizar, restaurar y tiene el cerrar. Pero en la parte izquierda, normalmente la mayoría de los proyectos de ventanas tienen en la parte superior izquierda un icono. Un icono. ¿Sirve de algo el icono? Creo que sí. Ustedes están viendo web, ¿no ven? Y en web, en tu sitio web, tú le puedes poner un iconito a tu sitio web. Ese sitio web, ese iconito que está ahí, se va a ver en la pestaña y se va a ver también si lo guardas en favoritos. ¿No ven? ¿Por qué se pone el iconito? Lo hace más interesante, ¿ya? En Windows también tenemos iconitos en la parte superior izquierda. Vamos a poder cambiar estos iconitos, este texto que está acá, y la respuesta es sí. Pero cuando creamos un nuevo proyecto desde cero, la ventana, el contenido principal de la ventana, que sería esto que está en plomo, claro, está vacío. Y acá arriba aparece el icono, el nombre de la ventana y el minimizar, restaurar y cerrar. Voy a ejecutar este proyecto para ver cómo se va a ejecutar a diferencia del proyecto en consola. Entonces voy a venir acá y voy a hacer clic en F5. Y hecho ello, aparece de la siguiente forma.
A ver, voy a poner pantalla completa. Ahí está. Hecho ello, aparece la ventanita así. Les voy a mostrar. En la otra pantalla está. Lo voy a traer a esta pantalla. Así aparece la ventana. ¿Ya? Entonces nosotros acá vamos a poder poner elementos en la ventana. ¿Ya? Ahora, esto se comporta como cualquier ventana de Windows y la respuesta es sí. Nosotros hemos programado eso y la respuesta es no. Eso ya viene dentro de los proyectos Windows Forms. Por ejemplo, yo le hago clic en maximizar y me lo maximiza la ventana. Yo le hago clic en restaurar y lo restaura la ventana. Yo le hago clic en minimizar y me lo minimiza la pantalla. Yo he programado eso y la respuesta es no. Eso ya está dentro del proyecto. Si le hacen clic en X, se va a cerrar la ventana, se va a cerrar el proyecto. Eso ya está programado, nosotros no lo hacemos. Aunque podríamos crear otro botoncito acá con un iconito de una puerta, por decir, para cerrar el programa, o una X, digamos. ¿Ya? Eso para empezar. Ahora, voy a volver a ejecutar el programa para volver a mostrarles un detalle antes de indicarles lo que podemos agregar acá. Al ser esta una ventana, ahora, por ejemplo, si quisiéramos sumar dos números, ¿cómo haríamos eso? Ahora, la lógica va a ser diferente porque en consola nosotros le decimos al usuario, ingresa el número 1. Quiero ver si mi lapicito lo puedo abrir ya. Estoy buscando mi lápiz. Entonces tú le dices al usuario, ¿no ve? Ingresa un número. Y el número que va a ingresar el usuario, nosotros lo leemos desde consola, con el método readline, ¿no ve? Porque es línea de comandos. Pero ahora la pregunta es, no me deja. Pero la pregunta ahora es, en la ventanita, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué no me funciona acá? Voy a buscar otro programa que escriba. Esto yo lo utilizo para escribir. Este programita me habilita un lápiz. Entonces yo acá puedo escribir. Para eso me sirve. Para eso lo uso. Bueno, les mostraré acá ya. Digamos que la ventanita está acá en verde. ¿Cómo haríamos entonces la lógica de pedirle al usuario dos números? Acá la lógica es diferente. ¿Ya? En este tipo de elementos es diferente. Y en otro tipo de proyectos es diferente también. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que está haciendo su proyecto final de carrera, está haciendo un juego en realidad virtual con los cascos, ¿no? Con los óculos está trabajando. Entonces tú te pones el casco y no vas a ver, ingrese el número 1, no vas a ver eso. Tampoco vas a ver como ventana ahí, porque no hay teclado, no ve, en los virtuales solamente tienes dos mandos diferentes, no son teclados, son dos mandos y lente. ¿Cómo insertarías un número en ese juego? Ahí lo haces diferente. Apuntas y te aparece un tecladito y ahí seleccionas el número. Clic le haces y ahí aparece. La lógica de insertar datos a algún tipo de programa podría variar. ¿Cómo lo haríamos nosotros en Windows Forms? Si quisiéramos nosotros decirle al usuario que ingrese dos números, vamos a hacer lo siguiente. Acá en la ventanita vamos a escribir y le vamos a decir número 1, 2 puntos, para que se dé cuenta. ¿No ven? Esto que yo estoy colocando acá es texto. El texto interactúa con el usuario. El texto. Si tú estás en un juego y hay digamos, un letrerito que dice anda por acá, interactúas tú con el letrero
Interactuar significa hacer algo entre los dos. Si solo es un letrero, tú no interactúas. No interactúas. Solamente lo ves. Es decir, ese letrerito que tú ves en el juego que te dice anda por acá, es un letrero informativo. En otras palabras, solamente es un texto informativo. Eso es decorativo. Tú no lo puedes quitar, no lo puedes modificar. Está ahí porque sí, es como este de acá. Tú lo puedes leer, sí, pero yo podría quitar esta letra de acá y poner otra letra y la respuesta es no. No puedo interactuar con ese elemento. Ese elemento que ustedes ven ahí es estático. El usuario lo ve, pero ¿para qué lo va a poder ver el usuario? Para saber lo que tiene que hacer. Si yo pongo número 1, 2 puntitos, intuitivamente el usuario va a decir lo siguiente. Ah, el número 1, entonces lo tengo que insertar en ese cuadro. ¿No ve? Entonces el usuario va a venir acá y le va a poner un número acá, desde el teclado. Ya no, bueno, desde el teclado en realidad, ¿no? Pero ahí se va a colocar y ahí va a insertar el número. ¿Quieres un número 2? Entonces acá vamos a poner número 2. Yo estoy haciendo un ejemplo sencillo, ¿no? Pero esto podríamos nosotros hacer que sea diferente. Eso va a depender de lo que ustedes quieran en realidad. ¿Ya? Este solamente es un ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Me he olvidado. Lo voy a borrar, ¿ya? Más abajito lo voy a poner. Número 2 voy a escribir. Acá abajo voy a escribir número 2. 2 puntitos. Entonces, el usuario va a intuitivamente saber que el número 2 lo tiene que ingresar en ese cuadrito. Ahora, depende de nosotros el hacer que la interfaz sea fácil de entender. Si yo pongo número 1, número 2 y el usuario no es capaz de entender esto, tal vez va a ser necesario que yo ponga acá un texto adicional que diga: este programa realiza la suma de 2 números. Y ahí abajito yo pongo: para sumar los 2 números los tienes que ingresar en los cuadros siguientes. Número 1, número 2. Entonces ahí estaría tal vez más claro. Pero la lógica va a ser esta. Entonces acá va a insertar un número y acá va a insertar otro número. ¿Y en qué momento hacemos la suma? Hay varias formas de hacer esto. En Windows Phone lo que generalmente se hace es agregar un botón. Acá agregamos un botón que diga sumar. Entonces acá nosotros vamos a agregar un texto que diga sumar. Aquícitos, este botón va a decir sumar. Hecho ello, cuando el usuario vea ese botón y vea el texto sumar, entonces va a colocar acá el número 1, va a colocar acá el número 2 y va a presionar el botón, porque se va a ver como un botón, lógicamente. Y hecho eso, ¿cómo mostramos el resultado? Nosotros en una aplicación de consola mostrábamos en la consola con Bright Light, el resultado es 2 puntos y mostrabas el resultado. ¿Cómo lo vas a hacer acá? En este caso, nosotros podríamos utilizar un texto acá abajito que indique lo mismo que en un proyecto de consola. El resultado es 2 puntos y acá mostraríamos 10. Ah, perdón, estoy con negro, no voy a cambiar a verde. Entonces acá aparecería el resultado es 2 puntos y acá aparecería 10. Así funcionaría la interfaz que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Yo estoy haciendo algo sencillo, pero yo estoy seguro, ustedes ya han nacido con tecnología. Ya han nacido. Dentro de ustedes es intuitivo el utilizar una tecnología digital. A mí me ha costado trabajo porque cuando yo he empezado a manejar mi primera computadora era DOS. No había botones, no había solo era texto. Mi primera computadora. No le entendía esto de las ventanas. Ustedes han nacido, yo les veo, mi hijita también está utilizando, a veces 2 añitos tiene, ¿no? Agarra el celular y se da cuenta. Sube, baja, presiona y ya saben. Para ustedes esto es intuitivo.
Así que ustedes podrían crear interfaces de usuario mejores de las que yo podría crear. ¿Ya? Ahora, esto es importante que ustedes entiendan. Los programas que nosotros hacemos, los utilizamos, ¿no ven? ¿Eso es verdad o es mentira? Yo voy a hacer un juego. Entonces, ¿yo voy a jugar el juego? No creo. Yo voy a hacer un programa de contabilidad. ¿Voy a usar el programa de contabilidad en mi trabajo? No. Nosotros hacemos programas que los van a utilizar los usuarios, los users. Ellos son los que van a utilizar el programa. Entonces, ¿quién tiene que decirte cómo tiene que ser la interfaz de usuario? ¿El programador? No. El usuario tiene que decirte, quiero un cuadrito donde yo ingrese un número y quiero otro cuadrito donde yo ingrese otro número. Y luego quiero un botón que al presionar me muestre el resultado de esta manera. Él te tiene que decir. Esta área es una área bien compleja, bien compleja. Hay una materia llamada experiencia de usuario. En esa materia tú aprendes qué tipo de letra tienes que utilizar, cómo tienes que hacer la ventana, cómo tiene que ser un botón. Es lo mismo un botón rectangular que un botón que tiene puntas curveadas, que un botón redondo, que un botón en forma de estrella. Todas esas cosas la ven en esa materia que nosotros no la vamos a ver. Pero yo les digo, el diseño de la interfaz es más importante para mí que el código. ¿Por qué? Porque el usuario, acaso, si le haces clic en 1 y 2 y le dices sumar y va a tardar 12 milisegundos, porque tu código es muy eficiente, 12 milisegundos va a tardar en hacer la suma. Pero si yo la hago, digamos, de una forma más sencillita, voy a demorar 14 milisegundos. El usuario va a decir, ah, no, este programa tarda 14 milisegundos. No, es muy lento. Y la respuesta es no, al usuario no le interesa. No va a notar esa diferencia. Al usuario no le interesa que tu código sea eficiente. No interesa. Los programadores seniors, los que de verdad tienen mucha experiencia, no se concentran mucho en la eficiencia del código. Basta que el código haga lo que tiene que hacer sin errores. El tema de eficiencia es si tienes tiempo. Tienes tiempo para hacer más eficiente y ya invertiremos dinero en hacerlo más eficiente. ¿Ya? Pero no nos concentramos mucho. Entonces, yo voy a tratar de hacer interfaces, digamos, lo mejor que pueda en el tiempo que yo tenga en la clase. Pero otra vez les digo, ustedes cuando hagan su proyecto final en cuarto bimestre, ahí tienen que tomarse el tiempo para analizar un poquito cómo tienen que hacer la interfaz, que es lo más importante, desde mi punto de vista. ¿Ya? No es que el código sea, digamos, que no tenga importancia. Tiene importancia, pero el usuario no va a ver el código. El usuario va a ver la interfaz. Y si le gusta, va a utilizar el programa. Si no le gusta, por más que tu código sea eficiente, no lo va a utilizar. Un ejemplo claro de esto. ¿Quiénes de ustedes utilizan Linux? Tal vez de toditos uno, quizás. Pero si yo les hablo de las ventajas técnicas de Linux, Linux es completa y totalmente más eficiente que Windows. ¿Pero por qué ustedes no lo utilizan? Y la respuesta es, si ustedes se pusieran a manejar Linux y se pusieran a manejar Windows, Linux les va a parecer lo peor. En especial porque no puedes jugar en Linux. No puedes jugar porque, bueno, puedes jugar juegos sencillos, pero no puedes jugar, digamos, Fortnite, no puedes jugar en Linux, porque eso requiere una capacidad de procesamiento gráfico y generalmente para Linux no hay drivers de videos, no está pensado para eso. Entonces, por eso también Windows es el sistema operativo que internamente es malo,
pero todos lo usan porque les gusta, ¿no ve? Ahora, si alguien podría mejorar la parte visual con la eficiencia de Linux, sería un éxito, ¿no ven? Sería un éxito. Es por eso que existe Android. Del 100% de los dispositivos, el 80% es Android, pero Android es Linux. ¿Por qué lo utilizan en los celulares Android? Porque la interfaz gráfica de Android es mucho mejor que la de Linux, si no sabían. Bueno, les estoy hablando un poquito de las ventanas, porque acá estamos haciendo ventanas. Voy a cerrar la ventana y ahora sí les voy a mostrar qué podemos agregar en el diseño de la interfaz de usuario de una ventana. ¿Ya? A partir de ahora, cuando hagamos un programa, lo primero que tenemos que hacer es un diseño sencillo de la interfaz de usuario. Eso, si ustedes quieren, lo pueden hacer en papel. Los diseñadores gráficos profesionales también lo hacen en papel, algunos. Hacen el diseño en papel y le muestran al usuario. Bonito, ¿no? Obviamente, no como sea. Y le dicen, esta va a ser la interfaz de usuario de su programa. Le gusta y el usuario va a ver en el papel y va a decir, entonces le hago clic para hacer esto y esto de acá funciona. Sí, está bien, pero creo que este botón tendría que ser un poquito más grande. Detallitos. Y cuando ya el diseño esté bien en papel o en algún programa, recién venimos acá. ¿Cómo hacemos para entonces agregar la interfaz de usuario en nuestro diseño? En un proyecto de Windows Forms tenemos una llamada cuadro de herramientas. ¿A qué se refiere? Le voy a hacer un clic. Este cuadro de herramientas tiene herramientas para insertar en la interfaz de usuario. Por el momento yo les voy a pedir que le hagan un clic acá en controles comunes. Luego vamos a ver los demás elementos, si alcanzar el tiempo. Son muchos los elementos que podemos insertar, ¿ya? Pero no vamos a verlos todos, no nos va a alcanzar el tiempo. Ahora, para que esto se quede estático, le hacen clic en el pin, acá, en el chinche, le hacen un clic y se va a quedar estático. ¿Qué puedes insertar entonces en la ventana? Un botón, un checkbox, un combo box, un date time beacon, un label, un link label, un list box y todos estos elementos que ustedes ven acá. Por ahora les mostraré solamente algunos. Por ejemplo, cómo nosotros colocamos un texto que no va a ser interactivo con el usuario. Es decir, el usuario no le va a poder hacer clic a ese texto. Entonces, ¿qué sería ese texto? Sería en inglés se le llama label, etiqueta. Es como esto es una etiqueta. ¿No ve? Agarras, lo pegas y eso es una etiqueta. Label en inglés. Este label, entonces, ¿cómo lo insertan ustedes acá? Para ustedes esto es muy intuitivo. Agarras, presionas, arrastras y sueltas y ya está. Sueltas el botón y ahí va a aparecer. Bueno, creo que está abierto mi ventana, voy a revisar. De nuevo, voy a insertar. Me está dejando agregar. Al inicio, cuando estaba creando el proyecto, me salió un error. Quizás es por eso. Solamente es arrastrar y soltar. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Ya? Al inicio, cuando estaba creando, recuerdan que apareció un error. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Ya? Cerraré la solución. Eso es para cerrar el proyecto. Volveré a crear así rapidito el proyecto Windows Forms. ¿Ya? Visual C#, Windows Forms, aceptar. Y ahí está. Ahora sí, intentaré arrastrar y soltar. Algo está pasando acá. Hay un error con el Visual Studio. No me está dejando insertar los elementos. Deme un momentito, voy a verificar, ¿ya? Lo voy a traer acá un momentito, ¿ya? ¿A ustedes les permite insertar en sus máquinas? ¿Sí?
A mí no me... A ustedes les permite arrastrar y soltar un botón, un label, Intenten. Yo voy a tratar de arreglar esto, ¿ya? Creo que voy a tener que reinstalar Visual. Probablemente. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Entonces les decía, ¿no? El primer elemento que les voy a mostrar es un label. El label es solamente una etiqueta descriptiva. El usuario va a poder leer, pero no puede cambiar lo que está ahí. Clic, lo arrastro. Perdón, acá está, ¿no ve? Lo arrastro y lo suelto y acá está el label. ¿Ya? Ahora, no voy a entrar en mucho detalle del diseño de la interfaz, pero noten que cuando el label está dentro de la ventana, tú lo puedes mover, como en Word, no me puedes agarrar y puedes moverlo. A la derecha, a la izquierda, etc. Puedes moverlo. No estamos entrando todavía en detalle, a un nivel muy detallado de la interfaz. Pero, ¿qué pasa si yo acá quiero cambiar el nombre? Quiero que diga otra cosa ese label. Para hacer eso, les explico. Cada elemento que tú insertas a la ventana, perdón, antes de eso, todos estos elementos que ustedes ven acá, textbox, botones, etcétera, por si acaso Microsoft le llama control. Por eso acá dice controles comunes. ¿Ya? Se llaman controles. Ahora, cuando tú insertas un control, por ejemplo, el label, y quieres personalizarlo, lo puedes hacer de la siguiente manera. Presionan Alt más Enter y acá a la derecha va a aparecer las propiedades de este elemento. Alt Enter. ¿Ya? Si quieren, clic derecho y acá está la opción de propiedades. Clic derecho, propiedades. O si quieren, Alt más Enter. Para que el panel de propiedades se quede estático, le hacen un clic en el chinche. Y hecho eso, ahora, de los controles tienen X cantidad de propiedades. Cada control que ustedes inserten, ya sea label, botón, etcétera, tiene un conjunto de propiedades. ¿A qué se refiere con conjunto de propiedades? Por ejemplo, si una persona fuera un control, tú insertarías una persona. ¿Y qué propiedades tiene una persona? Una persona tiene, por ejemplo, un nombre, tiene un CI, cosas físicas, tiene una estatura, tiene un peso, tiene, no sé, color de ojos, lo que quieran, ¿ya? Esas son propiedades. Entonces, cada uno de los controles tiene X cantidad de propiedades. Estas propiedades son bastante intuitivas de entender. Por ejemplo, acá te dice, más abajo, el texto, acá te dice, bueno, no vamos a revisar todas las propiedades por ahora, pero entre otras cosas, por ejemplo, acá te dice font. ¿Qué significa font en inglés? En inglés significa fuente. Esto es como en Word, ¿no ves? En Word tienes un espacio donde está la fuente. ¿Qué puedes modificar como propiedades en la fuente en Word? Tipo de letra, tamaño, color del texto, etc. Todas esas cosas lo puedes modificar desde acá. Tipo de letra, tamaño, unidad, etc. Por ejemplo, yo voy a cambiar acá en fuente el tamaño.
Ahora están 7.8. Le voy a poner, por decir, 15. Enter. Y como pueden ver, el label aumenta de tamaño. Otras cosas, yo podría, por ejemplo, cambiar. Acá dice back color, acá dice border style. Más arriba, más abajo hay, por ejemplo, for. ¿A qué se refiere con fore? Ese es el foreground, es el color del texto. Acá está como negro, pero yo podría cambiar, ¿no ve acá? Por eso se llaman propiedades, ¿no ve? Aquí yo podría seleccionar otro color. Azul, digamos. Y hecho ello, acá aparece azul. ¿Ya? Para terminar, ¿cómo modifico el texto del label? Hay una propiedad llamada texto, en español texto, no en inglés texto. Esto tienen que cambiar. Y hecho ello, como pueden ver, acá se cambia. ¿No ven? Ustedes pueden curiosear y ver todos los demás atributos, propiedades que puedes cambiar, como por ejemplo el tipo de letra, negrita, cursiva, centrado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle de la interfaz de usuario por el tema del tiempo. ¿Ya? Acá nomás nos vamos a quedar. Mañana les voy a mostrar otros elementos, los básicos. ¿Les han recepcionado la carta?